Buenas tardes, estimados estudiantes, estimado docente. Vamos a dar inicio al seminario del día de hoy, correspondiente al tema macroeconomía y microeconomía, que consta en el contenido de la asignatura de economía, ¿no? Está dirigido a los estudiantes de la carrera de economía. No olviden, señores estudiantes, por favor, mantener sus micrófonos en silencio durante la exposición. Al final de la exposición, ustedes podrán realizar sus consultas a través del chat, como lo hemos hecho en los anteriores seminarios. Bien, nuestro docente expositor es el economista Fernando Beltrán. Él es magíster en gestión de proyectos de la Escuela Politécnica del Ejército ESPE, máster en Dirección y Gestión de la Administración Local del Ministerio de Administraciones Públicas de España, es economista graduado en la Universidad Central del Ecuador, ha realizado publicaciones académicas en diversas revistas, ha laborado en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, también en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito y en el Colegio de Economistas de Quito. Es docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y docente en la Universidad Central del Ecuador. Le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, economista. Podemos iniciar con su exposición. Pidiendo pues a los organizadores de esta conferencia. Para mí es muy grato realmente dirigirme a ustedes jóvenes el día de hoy con la conferencia sobre la micro y la macroeconomía. Para eso vamos a hacer una presentación en la que hoy más que nunca, ¿no es cierto?, y en el caso de nuestro país y a nivel mundial se habla mucho de la economía. Entonces vamos a explicarles conceptos básicos, ¿no es cierto?, partiendo desde la economía hasta lo que es la micro y la macroeconomía. Entonces voy a compartirles el contenido y vamos a ir explicando, ¿no? No sé si ahí pueden observar, por favor. Sí, economista, ¿Me se está indican? cargando la presentación. ¿Sí? Sí, ya visualizamos la ¿Ya presentación. está? Sí. Ya, muy amable, gracias. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, el contenido es el siguiente, ¿no? Vamos a ver una introducción a la micro y macroeconomía. Para ello necesitamos algunos elementos claves que son de la economía, el flujo circular, los agentes económicos, la definición de microeconomía y relación con otras asignaturas, el problema de la escasez, los factores de producción, la definición de macroeconomía, el objetivo de la macroeconomía y el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, iniciamos. Bueno, nosotros todos los días hablamos de manera explícita y de manera implícita de la economía, ¿sí? Y siempre, y ustedes que están estudiando esta carrera de economía, partimos de algo esencial, de algo básico, ¿no es cierto?, que es comprender qué es la economía. Y la economía estudia, dice, la producción, distribución, el consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad. De ahí la importancia de la economía. Cuando hablamos de los procesos productivos, estamos hablando de los procesos de transacción, ¿no es cierto?, de insumos, ¿sí?, de productos que podrían ser en un caso subproductos para obtener otros productos terminados. Y hablamos entonces de un proceso de transformación. Hablamos también de la distribución. Entonces ahí podemos ver que hay varios tipos de empresas, empresas industriales, empresas de comercialización, ¿no es cierto? Y también hablamos del consumo. ¿De qué? Entonces, por un lado hablamos de la producción de bienes y servicios, de la distribución de estos bienes y servicios, y consumo. ¿Por qué? Con el consumo, ¿no es cierto?, el ser humano está satisfaciendo esa necesidad de bienes y servicios, ¿no es cierto? Entonces, la economía se encarga de estudiar todo esto. ¿Cómo se da este proceso de producción? ¿Cómo se genera este proceso de distribución? ¿Cómo llegan los productos y servicios a los
consumidores, a la sociedad. Y ahí analiza la relación fundamental que hay en los agentes económicos. Y cuando hablamos de los agentes económicos, estamos viendo la interacción que existe entre las familias, entre las empresas y entre el Estado, ¿no es cierto? Para entender entonces la economía, partimos de estos elementos claves. Dentro de la economía hay agentes económicos. Y dentro de la economía hay también recursos que son escasos. Y esos recursos que son escasos hay que saberlos utilizar para satisfacer las necesidades de la sociedad. Entonces, el papel que juega la economía es, entonces, diariamente estamos hablando de la economía. Dentro del hogar hablamos de la economía. Alguien dirá, pero no necesariamente utilizamos esa palabra, implícitamente lo hacemos. Desde el punto de vista de que priorizamos dentro del hogar los ingresos y los gastos, ¿cierto? Sobre todo cuando tenemos ingresos, debemos manejar adecuadamente esos ingresos para satisfacer ¿qué? Nuestras necesidades. Y vamos priorizando nuestros egresos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la economía abarca mucho más que eso, ¿no es cierto? Entonces, dentro del mercado, dentro de la oferta y la demanda, hace todo el análisis de la producción, distribución, intercambio, consumo de bienes y servicios. Pero la economía también es una ciencia social de la escasez. ¿Y por qué es una ciencia social? Porque ante los fenómenos económicos, el ser humano actúa de diferente manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos suben el precio de la gasolina súper. Y cómo el ser humano se manifiesta en diferentes circunstancias, en diferentes modos. Unos, cuando subió la gasolina súper, ¿qué hicieron? Fueron a consumir la gasolina extra, ¿cierto? Otros simplemente a lo mejor optaron por ya no utilizar tanto el vehículo y coger más el bus, ¿no? Otros simplemente a lo mejor si tenían un vehículo de alta gama, se compraron uno de menor gama en donde puede utilizar la gasolina extra. Entonces, el comportamiento del ser humano es diferente, porque cuando juntamos la economía, ¿sí? Cuando juntamos la economía se desenvuelve en las personas, en la sociedad. Por eso es una ciencia social. Y hablamos de una ciencia social de la escasez porque hay necesidades que son ilimitadas. Los recursos son limitados, ¿no es cierto? Entonces, miren, todos estos elementos hacen súper interesante analizar cuáles son las diferentes relaciones que se dan de los agentes económicos en el mercado, ¿sí? De ahí viene la necesidad, ¿no es cierto? Cuando hablamos del campo de estudio de la economía, vemos que hay dos campos muy bien definidos, la microeconomía y la macroeconomía, ¿no es cierto? Y claro, aquí tenemos el flujo circular, para luego ya irnos directamente a hablar de la micro y la macroeconomía. Y el flujo circular dice que tenemos por un lado las familias, los agentes económicos, la familia, el Estado y las empresas. Ahora, estas familias tienen un elemento clave, que es un factor productivo. Cuando hablamos de los factores productivos, estamos hablando de aquellos que generan un valor agregado. Y entonces las familias tienen un factor productivo que es la fuerza de trabajo. Y las familias van al mercado, ¿sí? ¿Para qué? Para vender su fuerza de trabajo. Y las empresas también van al mercado para obtener esa fuerza de trabajo. Una vez que obtienen esa fuerza de trabajo, ¿sí? Las empresas generan servicios, bienes y servicios. Y estos bienes y servicios que son generados van al mercado a venderlos. ¿A quiénes? A las familias, ¿no es cierto? Las familias, una vez que vendieron su fuerza de trabajo, ¿sí? Obtienen dinero. Y las empresas, una vez que han generado estos bienes y servicios, van al mercado a vender ¿qué? Esos bienes y servicios que son comprados por las familias. Y esos bienes y servicios son pagados por las familias en el mercado, ¿sí? Y ahí viene un factor fundamental, que es el Estado, ¿no? El Estado que tiene funciones fundamentales, que también es proveedor de bienes y servicios, ¿no? Alguien dirá, ¿y cuáles son los bienes y servicios que el Estado? Ahí tenemos incluso los bienes y servicios que son un monopolio, como la energía eléctrica, ¿sí? Como el agua, ¿sí?
y que vende estos bienes y servicios ¿a quién? A las empresas y a las familias. El Estado, pero también compra ¿qué? Productos y servicios. ¿A quién? A las empresas, y también compra fuerza de trabajo a las familias. Y juega otro papel fundamental porque el Estado a su vez obtiene recursos a través de impuestos que los pone a las empresas y a las familias. Y otro papel fundamental ahí es que si bien cobra estos impuestos, también da que subsidios a las familias y a las empresas. El tema ahí es cuántos subsidios se entrega a las familias y cuántos subsidios a las empresas para que funcione una economía adecuadamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la actividad económica, ojo, la actividad económica como tal, ¿sí? Intervienen con estos agentes, ¿no? Y ahí hay que comprender cómo este flujo, ¿sí? Este flujo circular, qué tan incidencia tienen las empresas, qué tan incidencia tiene el Estado y qué tanto de incidencia tienen las familias dentro del mercado. Y ahí para poder entender los diferentes fenómenos económicos. Pero así funciona la economía, ¿no? Estas son las diferentes interacciones que se generan. Ahora, cuando ya entramos al campo de la microeconomía, ¿sí? Vemos el estudio de las elecciones que hacen los individuos y las empresas, la manera en que dichas elecciones interactúan en los mercados y la influencia que los gobiernos ejercen sobre ellas. Entonces, cuando hablamos de la microeconomía, ojo, por eso se llama microeconomía, básicamente viene a ser el análisis de las interacciones que hay entre las familias y las empresas. Es decir, vamos a ver cuáles son esas relaciones, cuáles son los elementos que intervienen en estos dos agentes económicos. También como una segunda concepción o definición, vamos a ver que la microeconomía estudia el comportamiento de las empresas, familias y su interacción con los mercados, ¿no? Es decir, cuando analizamos la microeconomía, vamos a analizar los costos de producción del que tienen las empresas, ¿sí? Vamos a analizar la función producción de las empresas, vamos a analizar la teoría del consumidor desde el punto de vista de las familias, vamos a analizar cómo actúa la oferta y la demanda, cómo las elasticidades, tanto precio de la oferta y precio de la demanda, interactúan entre las empresas y las familias, ¿no? Entonces, de aquí obviamente se van a desprender un sinnúmero de temas y subtemas que hacen ver la relación básicamente entre las empresas y las familias. Y la microeconomía va a analizar cómo se toman decisiones para asignar los recursos que son limitados a las distintas necesidades, ¿sí? Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de la microeconomía, estamos hablando del comportamiento que tienen las empresas en los mercados. Además, el comportamiento de la oferta, la demanda y los precios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la oferta, estamos diciendo que en el mercado hay oferentes que generan sus productos y que van a vender sus productos. Y por otro lado, hay la demanda, ¿no es cierto? Es decir, las familias que van al mercado a ver el requerimiento para satisfacer sus necesidades de productos y servicios. Pero ¿cómo se da esta relación? A través de los precios, ¿no? Los precios son los que nos van a indicar si hay una mayor demanda o una menor demanda. Pero también los precios nos van a indicar si a la oferta, mientras más alto sea el precio, más cantidad de productos saca el mercado y mayor es la oferta. Entonces nos ayuda a analizar la microeconomía, esa relación interesante. Empresas, ¿sí? Familias, básicamente, ¿no? Alguien me dirá, ¿y dónde está la acción del Estado? Sí, la acción del Estado más bien va a estar dentro de lo que es la
macroeconomía. Ya vamos a analizar un poquito más adelante. ¿Sí? Miren, la microeconomía, ¿sí?, tiene relación con muchísimas asignaturas, ¿sí? Tenemos la relación histórica, porque vamos a ver y podemos analizar, por ejemplo, cuál ha sido la evolución de las diferentes empresas, puede ser en el Ecuador, de un sector de las empresas, ¿sí? Cómo ha sido la evolución, cómo explicar que hoy una empresa se haya expandido, sea mucho más grande, también desde el ámbito de la sociología. Claro, porque desde la microeconomía también se establecen estrategias, ¿no es cierto?, del mercado. Y mucho más cuando se hacen los análisis, como veíamos, ¿no? La economía, decíamos, es una ciencia social. Y la microeconomía, al tratarse del análisis de las empresas, también nos induce a ver cuál es el comportamiento que tiene el ser humano ante diferentes incentivos que puede darse a través de las empresas, ¿sí? Luego, con el ámbito del derecho, lógicamente, ¿por qué? Porque las empresas y las familias se desenvuelven desde un ámbito netamente legal. Hasta para conformar una empresa, en todos los países hay una normativa legal que hay que cumplir, ¿sí? Y la microeconomía tiene relación con la administración, porque las empresas tienen una estructura orgánica, tienen una estructura financiera. Y claro, la microeconomía con las matemáticas, diríamos, es la base, es la esencia, ¿no? Para hacer microeconomía, para establecer los costos de producción, para establecer los precios, para establecer las elasticidades, etcétera, etcétera. Y también la microeconomía tiene mucha relación con la tecnología, sobre todo para establecer costos de producción, para establecer economías de escala, ¿sí? Tiene mucho que ver la tecnología. Es decir, la microeconomía, miren, se relaciona con muchísimas asignaturas, ¿no?, que están presentes en el día a día. O sea, la microeconomía trabaja al diario con todas estas asignaturas. Cuando ustedes generen, o si ya empiezan a estudiar lo que es la microeconomía, van a darse cuenta que esta relación es muy interesante cuando lo verificamos desde el punto de vista histórico, social, del derecho, la administración, las matemáticas, la tecnología. Cuando estudiamos microeconomía tenemos que saber mucho de matemáticas, de cálculo, ¿no?, para comprender las diferentes relaciones que tiene la empresa, cómo va generando todos sus indicadores financieros, productivos, ¿sí? Y también para ver su función de producción, etcétera, etcétera, ¿sí? Y claro, dentro de la microeconomía se analiza mucho el tema de la escasez, y ahí que es fundamental dentro de la microeconomía la administración de los recursos, ¿sí? La administración de los recursos de la sociedad es fundamental, porque si son escasos, debemos administrarlos bien. Y esto implica que la sociedad tiene, al tener recursos limitados, viene un tema fundamental. No se puede producir todos los bienes y servicios que la gente desea tener, ¿sí? Y ahí viene que dentro de la microeconomía analizamos la empresa y las familias, mientras que dentro de la macroeconomía se incluye un factor muy importante, que es el sector externo. Porque cuando no tenemos los recursos internos dentro de nuestra economía, no tenemos los productos dentro de la economía nacional, ¿qué nos toca hacer? Buscarlos afuera, buscarlos en el sector externo. ¿Para qué? Para satisfacer estas necesidades. Y ahí que es fundamental, ¿no es cierto?, dentro de un país, que el ámbito microeconómico, que yo diría, cuando hablamos de la microeconomía, que la producción que se genera y que es la sumatoria de todo lo que van generando las empresas, ¿no es cierto?, sea bien administrado, sea bien incentivado, ¿no es cierto? Para mejorar la economía, lo primero que se necesita, ¿qué dice?, es producir más, porque se genera un flujo circular que veíamos. Si producimos más, vamos a contratar vamos a contratar más personas, y por lo tanto esas familias van a poder consumir más, y si consumen más,
¿Qué pasa con el flujo circular? El Estado puede también obtener mayores recursos vía los impuestos, puede generarse mayor bienestar. Y si consumen más, las empresas también se van a producir más. Miren el papel importante que juegan entonces las empresas, ¿no es cierto? Pero aquí un ámbito fundamental son los recursos. Luego tenemos los factores de producción, ¿no? Y ustedes van a hablar siempre en el ámbito económico de los factores productivos. ¿Sí? ¿Y cuáles son estos factores productivos? ¿Sí? Ahí tenemos el trabajo, la tierra, el capital y la tecnología, ¿no es cierto? Y estos factores de producción son esenciales porque intervienen en el proceso de producción y permiten transformar y obtener bienes y servicios. Entonces, los únicos factores, o sea, mejor dicho, los únicos que permiten, ¿sí?, generar estos procesos de transformación y obtener un valor agregado, ¿sí?, son los factores productivos. Por ejemplo, la tierra, cuando nosotros sembramos algo en la tierra, nos da un valor agregado. Cuando usted siembra maíz, ponemos unas semillas y nos da un fruto, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos la tierra. El trabajo del ser humano desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista físico, ¿no? Cuando, por ejemplo, vamos en el tema intelectual, se generan los diferentes avances en la ciencia, en la tecnología, y desde el punto de vista físico, cuando el trabajo, ¿no es cierto?, nos permite obtener, por ejemplo, de la madera, muebles, ¿no es cierto? Es decir, estamos generando valor agregado. El capital, ¿por qué? Porque sin el capital no podemos obtener o generar inversiones. Y las inversiones nos permiten un proceso de producción, es decir, son un efecto multiplicador. Y desde luego la tecnología, el conocimiento, son los que yo diría en el caso de la tecnología mayormente aceleran los procesos productivos, ¿sí? Entonces, la característica fundamental de los factores de producción es que nos permiten tener un valor agregado. Intervienen en el proceso productivo, en ese proceso de transformación para obtener los productos y servicios. De ahí que estos factores productivos se caracterizan por generar relaciones sociales de producción y generar los procesos productivos, ¿sí? Porque quien utiliza estos factores productivos somos los seres humanos, ¿sí?, para obtener nuevos productos y servicios, ¿no? Luego tenemos la macroeconomía. Cuando hablamos de la macroeconomía, en muchas escuelas, cuando uno analiza las escuelas de pensamiento económico, tenemos básicamente en los neoclásicos, ¿no? Y los neoclásicos ya decían claramente que lo macro es la sumatoria de lo micro, mijo. ¿Y qué nos estaban diciendo cuando formulaban que la macro es la sumatoria de lo micro? Porque quienes están en la micro son las familias y las empresas. Y si nosotros calculamos, ¿no es cierto?, el Producto Interno Bruto y decimos, este es igual al sector primario más el sector secundario más el sector terciario, ¿quiénes están en el sector primario? La agricultura, ganadería y pesca. El sector secundario, la manufactura. Y el sector terciario, los servicios. Pero ¿quiénes están generando? ¿Quiénes están presentes ahí? Son las empresas. Y nos manifestaban, ¿no es cierto?, desde esas escuelas, que todos estos generan riqueza para el país. La producción genera riqueza para la nación, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de que la macroeconomía, desde el pensamiento de los neoclásicos, nos decían, la macro es la sumatoria del micro. De ahí la relación directa que hay entre la micro y la macroeconomía. Ahora, ¿qué nos permite obtener la macroeconomía? Es el estudio de los grandes agregados económicos o variables económicas agregadas. Pues ahí tenemos
un ejemplo clarísimo. ¿Cuál? El Producto Interno Bruto. ¿Sí? ¿Y qué es el Producto Interno Bruto? La producción total de bienes y servicios, nos dice, generados dentro de una economía en un periodo dado. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los grandes agregados o variables económicas? La producción, el consumo intermedio, el valor agregado, la variación de existencias, las depreciaciones, las remuneraciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero quizá, sí, y el más relevante y evidente es el Producto Interno Bruto. ¿Y cómo calculamos el Producto Interno Bruto? Dice, hay varios métodos, ¿no? Ya vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, ¿y por qué se llaman variables económicas agregadas? Porque su composición, como por ejemplo la del PIB, digo, sí, ¿cómo está compuesto el PIB? Pues está compuesto por otras variables. Y cuando yo digo otras variables, digo, ¿a qué es igual el PIB? Entonces vamos a decir, es igual al consumo de los hogares, que es otra variable, más la inversión, más el consumo del Estado y más las exportaciones netas. Por eso son variables económicas agregadas, porque esta variable depende de muchas otras que también son muy grandes y que están agregadas, ¿no es cierto? Y también dice, dentro de la macroeconomía, están todos aquellos indicadores económicos como la inflación, el empleo, el desempleo, el PIB, entre otros. Entonces, cuando hablamos de la inflación, esto ya se analiza a nivel de la macroeconomía, porque la inflación no le afecta a una empresa, le afecta a toda la sociedad, es decir, a todas las familias y a todas las empresas. ¿Y qué es la inflación? Es el alza generalizada de los precios de los bienes y servicios, ¿no es cierto? Entonces, y a esto es macro, esto es a nivel de país, esto afecta a todas las empresas, a todas las familias, a todos en absoluto. Igual el empleo, igual el desempleo, el PIB, ¿no es cierto? Pues todos estos son indicadores que nos permiten ver ya a nivel general cuál es la situación económica en que se encuentra un país. Y obviamente vamos a analizar dentro de la macroeconomía las relaciones entre los agentes económicos, como las familias, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. Miren, aquí cuando ya hablamos de la macroeconomía, ya tiene un elemento fundamental el resto del mundo. ¿Por qué? Porque ahí aparecen otros elementos claves, la balanza de pagos, por ejemplo, ¿sí? Y que ya nos permite analizar ahí dentro de la balanza de pagos nuestras relaciones como país con el resto del mundo. Entonces ahí hablamos de que de la balanza comercial. Y dentro de la balanza comercial, ¿cómo están nuestras exportaciones e importaciones? Pero ya no como empresas, sino como país. Y nos permite ver cuáles son, por ejemplo, la situación de las transferencias en cuanto al dinero que envían los migrantes de otros lugares y lo receptamos aquí en nuestro país. Pero eso ya tiene una implicación de país, ¿no es cierto? Entonces, la macroeconomía hace un análisis mucho más grande que abarca todo el país, que nos abarca a todos los agentes, incluido el resto del mundo. ¿Sí? Ahora, dentro de la macroeconomía, ¿qué busca la macroeconomía? ¿Qué pretendemos analizar y encontrar en la macroeconomía? Básicamente se pretende 5 objetivos. Un rápido crecimiento de la producción, porque como habíamos mencionado, en el ciclo productivo, ¿sí? En el ciclo productivo, ¿sí? Intervienen las empresas, las familias y el Estado. Y cuando más producción hay, más empleo hay. Y cuando más empleo hay más dinero y podemos consumir más, ¿sí? Y también hay que analizar qué pasa con un elevado empleo, que es lo que buscamos, ¿no es cierto? Si hay un elevado empleo, y ya habíamos hablado qué pasa con la producción. También se busca una estabilidad en el nivel de precios, es decir, que la inflación no sea grande, ¿no es cierto? Ya hablar de una inflación de 4, 5% ya es preocupante. Y hablar de una inflación de 2 dígitos es peligroso, ¿no? Y hablar de más de 2, 3 dígitos. También, ¿cuál es el otro elemento clave dentro de la macroeconomía?
el manejo, si nos podemos endeudar, pero ¿cuál es el límite? Este manejo debe ser adecuado y sobre todo debe ser manejado en función de los ingresos que tiene el país. Y algo fundamental dentro de la macroeconomía también es el tipo de cambio, es decir, la relación de nuestras divisas con el resto del mundo. En el caso de nuestro país, no tenemos una moneda propia, pero en función del dólar se maneja la economía del país. Y claro, ahora estamos viendo, dice, la depreciación del dólar frente a las otras monedas. ¿Y eso a qué ha permitido? Mejorar qué? Nuestra balanza comercial, es decir, como el dólar ha perdido valor respecto, por ejemplo, al euro, es más conveniente para las exportaciones ecuatorianas, se vuelven más baratas y más atractivas para el mercado exterior. ¿Y eso qué favorece? Una mejor economía en nuestro país, ¿cierto? Y claro, dentro del ámbito, miren, de la macroeconomía, habíamos dicho, es un elemento clave y relevante el PIB, ¿no? Que como habíamos dicho es el valor total de la producción de bienes y servicios dentro de un territorio en un periodo determinado que es generalmente un año. ¿Sí? Entonces el PIB del Ecuador más o menos está en los 100.000 millones de dólares, para que tengan una idea. El presupuesto del Estado codificado está entre los 32.000 millones de dólares, el presupuesto general del Estado. Entonces, ¿cuánto estamos produciendo? 100.000 millones de dólares, más o menos. Pero el PIB se lo mide de manera nominal, a precios corrientes. ¿Qué significa precios corrientes? Precios de mercado, en donde está incorporada la inflación. Sin embargo, podemos calcular también el PIB a precios reales, a precios constantes, ¿no es cierto? ¿Y qué significa esto? Que tenemos un año base, en donde en el PIB real se quita la inflación. Es decir, tomamos el precio, digamos, un año base como puede ser el 2010, y las cantidades que tenemos en presente lo multiplicamos por los precios del año 2010. Estamos quitando la inflación. ¿Qué nos permite el PIB? Dos cosas. Si estamos calculando el PIB real, lo que estamos viendo es que si un país ha producido más o menos respecto del año base en que estamos generando, o los años que estemos analizando. Pero si tomamos el PIB nominal, puede ser que sí, estamos produciendo mucho más, pero dentro de esa producción habrá un porcentaje que responde realmente a que vemos que en la economía se está produciendo más, pero habrá un porcentaje en que vemos que el PIB ha crecido porque la inflación también se eleva. Entonces, para tomar decisiones y para los diferentes análisis dentro de la macroeconomía, usted va a analizar el PIB, va a calcular el PIB nominal, va a calcular el PIB real. Entonces, si queremos ver si realmente el país está produciendo más, tenemos que calcular el PIB real, porque eso es lo que nos interesa. ¿Sí? Ver cuánto hemos mejorado o a lo mejor empeoramos en los procesos productivos por los sectores económicos. ¿Sí? Entonces, miren, dentro de la macroeconomía, como ustedes ven, hay muchos agregados económicos que se deben analizar, que se deben ir considerando a nivel de país, ¿sí? Y que son permanentemente analizados, ¿sí? Y sobre todo sobre los cuales giran las decisiones de un país, ¿no? Listo. Muchas gracias, jóvenes. Bien, muchas gracias a usted, economista. Si tienen alguna pregunta a través del chat, por favor, estimados estudiantes. Bien, Kevin nos pregunta, ¿en dónde puedo encontrar los valores del PIB anual del Ecuador? Ya, muchas gracias, Kevin. Efectivamente, nosotros podemos encontrar los valores del PIB en el Banco Central del Ecuador, ¿no es cierto? El Banco Central emite las estadísticas en donde vamos viendo la evolución del PIB, ¿sí? Y como les había dicho, ¿no? El PIB se calcula básicamente por tres métodos: el método del gasto, el método del ingreso y el método del valor agregado. Entonces, ustedes pueden encontrar esa información en las estadísticas del Banco Central del Ecuador.
¿Alguna otra pregunta, señores estudiantes? Bien, Nicolás nos pregunta, ¿qué acción tomaría una empresa si ve que está cayendo en inflación con sus productos? A ver, cuando hablamos de la inflación, ¿qué implica la inflación? Si yo soy una empresa, digamos, tenemos una empresa de zapatos. ¿Y qué pasa con la inflación? La inflación lo que nos indica es que el precio de los productos está subiendo, ¿sí? Y ahí ustedes van a analizar ya desde el ámbito de la microeconomía, ¿qué pasa cuando los precios suben? ¿Qué hace el oferente? Oferta una mayor cantidad de productos, ¿sí? Entonces, si yo soy oferente, soy el empresario, digo, si antes producía mis zapatos y veo que estos zapatos en el mercado subieron de precio, oferto más. Eso sería desde el punto de vista de la empresa, ¿ya? Eso le convendría a la empresa, entre comillas, ¿no? Y digo entre comillas porque habría que ver cuál es el efecto que tiene, en cambio, desde el punto de vista de la demanda. Porque, ojo, desde el punto de vista de la demanda, en cambio funciona al revés. Yo veo que me suben el precio y voy a consumir ¿qué? Menos de ese producto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay que analizar esa relación. ¿Hasta qué punto se pueden subir los precios para que mis productos sean comprados? ¿Y hasta qué punto yo estaría sobrepasando esos precios? Porque a lo mejor hay otra empresa que ofrece sus productos a un menor precio y me quedo sin mi demanda. Entonces, hay diferentes factores, ¿no? Entonces, la inflación puede beneficiar en un cierto momento, pero habrá que analizar no solo una parte, y eso es lo importante de la economía, lo que hablábamos, ¿no? Las relaciones entre qué oferta, demanda, entre las empresas, entre las familias, entre el Estado. O sea, cualquier elemento que tome una acción, que puede ser en este caso la empresa, puede ser en este caso el Estado, ¿sí? Tiene repercusión en todo el flujo circular. Entonces hay que analizar todas esas relaciones para, en función de eso, tomar una decisión. Pero si analizamos solo desde el punto de vista de la empresa y analizamos solamente la oferta, claro, le va a beneficiar a la empresa. Sube el precio y oferto más productos como empresa. ¿De acuerdo? Bien, Isaac nos pregunta, nos dice, ¿es posible, economista, llegar a un equilibrio entre las dos economías? No, a ver, ahí hay que aclarar un tema. Son complementarias. La microeconomía y la macroeconomía son complementarias. Para yo analizar la macro, necesito de la micro. Entonces necesito que se desarrollen las empresas, necesito ver cuál es el comportamiento de las familias para ver mis agregados. Entonces, si yo hablo que en la macroeconomía estoy discutiendo, ¿sí? Estoy verificando cuál es el PIB, Producto Interno Bruto, ¿quién está generando esa producción? El conjunto de las empresas, ¿sí? Entonces, para yo calcular la macro y todos los agregados económicos de la macro, esto tiene como elementos generadores que inician todo este proceso la microeconomía, las empresas y las familias. ¿Cuál ha sido el comportamiento entre ellas, sus relaciones? Todo eso va agregándose, por eso se llama macroeconomía, se van agregando y yo voy generando, consolidando todo lo que han hecho las empresas, puede ser por el sector, como decía, el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, y ahí estoy generando la suma de todo eso, me da la macroeconomía respecto al PIB, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, Solange nos dice, ¿el flujo circular lo tenemos en las dos economías? Sí, efectivamente, lo tenemos en las dos economías del flujo circular, pero considerando que en la macroeconomía hay un elemento fundamental, que es el sector externo. Es decir, ya no solamente nos quedamos en ese análisis de familias, empresas y mercado. Entra un elemento fundamental, que es el sector externo, porque el país como tal va a necesitar también satisfacer esas necesidades, porque no todos esos bienes y servicios los tenemos en nuestro país, necesitamos importar de otros lados, ¿sí?
Y ahí se va generando algo que se llama la balanza de pagos, y algo que ahí dentro de la balanza de pagos es un componente fundamental, la balanza comercial, en donde analizamos las importaciones y exportaciones. ¿Y por qué se dan las importaciones y exportaciones? Porque necesitamos productos y servicios que vienen de otro lado, y como otros países también necesitan productos y servicios, nosotros enviamos como exportaciones e ingresamos productos y servicios como importaciones. ¿De acuerdo? Bien, muchísimas gracias, economista. No hay ninguna ¿Ya? pregunta. A ver, Segundo Torres, la última pregunta, por favor, dice, explicar crecimiento económico y desarrollo social. Ya, aquí esto es fundamental, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento, nos estamos refiriendo a las variables macroeconómicas. Entonces yo digo, y el crecimiento, perfecto. Analicemos el PIB, analicemos la inflación, analicemos el tipo de cambio, que son variables que impactan en toda la economía del país, ¿sí? Entonces yo digo, la inflación nos afecta a todos, el tipo de cambio nos afecta a todos, a las empresas, a las familias, al Estado, ¿sí? Y miren, por lo tanto, hay mayor crecimiento si yo digo, incrementó el PIB, perfecto, estamos muy bien. Incrementó el Producto Interno Bruto, nos está diciendo que el país está produciendo más, que hay más empresas, ¿sí? Si calculo el Producto Interno Bruto real, perfecto. Estoy viendo que la inflación se mantiene en niveles adecuados, 1 o 2%, perfecto. Si veo que el tipo de cambio nos está ayudando para mejorar nuestra economía, perfecto. Si veo que la balanza de pagos tiene saldos positivos, excelente. Ahora, todo eso tiene que ver con el crecimiento, pero cuando hablamos del desarrollo económico, nos estamos yendo al análisis de las variables sociales. Es decir, yo voy a ver dentro del desarrollo económico algo fundamental: educación, salud, pobreza. Alguien me dirá, pero necesariamente, si un país tiene crecimiento, hay desarrollo económico. Si hay crecimiento económico y desarrollo económico, no necesariamente. No necesariamente, ¿ya? Puede ser que un país tenga indicadores macroeconómicos excelentes, pero no necesariamente implica que tenga un excelente nivel de educación, que la cobertura de salud la puedan acceder todas las personas, ¿sí? Que tengan, por ejemplo, los servicios básicos. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es el crecimiento y el desarrollo. El crecimiento orientado a las variables macro y el desarrollo a las variables sociales. Lógicamente yo diría que si hay desarrollo económico, necesariamente debería haber ¿qué? Crecimiento económico. ¿Y dónde vemos eso? En los países desarrollados, ¿no? Cuando usted va a ver, por ejemplo, en los países europeos, hay un desarrollo social, sí, porque no solamente tienen para educación, salud, tienen para temas de turismo, temas recreacionales, ¿sí? Y vemos los ingresos per cápita. ¿Qué es el ingreso per cápita? El ingreso promedio anual que tienen las personas en promedio por un año. Entonces voy a ver un ingreso per cápita, digo, de 60, 70 mil. Entonces no solamente les alcanza para educarse, sino les alcanza para realmente vivir con todos los servicios básicos, con todas las necesidades. Entonces digo, ahí hay desarrollo económico, sí, y en ese país hay crecimiento económico, por supuesto. ¿Ya? Y podemos analizar países, por ejemplo, como los latinoamericanos. Vamos a ver que hay muchos países que tienen un crecimiento económico, pero no necesariamente hay desarrollo económico. ¿Sí? Entonces, yo les diría algunos países que han sido importantes, como en Brasil, con lo mismo Chile, ¿no? En Chile, si bien ha habido en los últimos, yo diría en las últimas décadas, ha tenido un crecimiento económico importante, en los últimos años ha empezado a descender. ¿Y cuál ha sido el primer requerimiento que ha habido? El problema, por ejemplo, de la educación, que no todos tienen el acceso a la educación. Miren, eso es lo que estaban protestando, pero sin embargo vamos a ver que los indicadores macroeconómicos de Chile son excelentes, pero que últimamente se han dado una explosión, digamos, social, debido a que no todos tienen acceso, por ejemplo, a la educación. Entonces, a eso me refería cuando yo explicaba que no necesariamente hay
cuando hay crecimiento económico hay desarrollo económico, ¿sí? No necesariamente, ¿sí? Eso sería. Bien, muchísimas gracias, economista. Muchas gracias, estimados estudiantes, por su participación. Hemos concluido este seminario. No se olviden, por favor, estudiantes, continuar leyendo el contenido de sus asignaturas en las aulas virtuales. Recuerden siempre que, si bien es cierto, los seminarios constituyen un reforzamiento a estos contenidos, ustedes deben seguir avanzando en la lectura de ellos, ¿sí? Muchas gracias, muy gentiles, jóvenes. Muchas gracias a los organizadores también. Pasen muy bien. Hasta luego. Gracias, economista. Hasta luego. Sí.